This is part 2 of a 4-part series. These episodes consist of interviewing those involved in the research of the Nazca bodies. This has never been done for an English audience before, where they go into detail on their research and their background. While the first interview is in English, the remaining 3 are in Spanish with accurate English subtitles embedded in the video. If you would like to find the English dubbed version, you can do so on my podcast at Strange and Unexplained. That link is in the description box below. Doctor Ruiz, es un placer conocerte. Mi primer pregunta es, ¿qué haces y cómo te involucraste en la investigación de estos especímenes? Bueno, primero, yo sí quiero presentarme. Yo soy primero formado en cirugía plástica, es decir, en manejo de tejidos. Tejidos, fundamentalmente tejidos blandos, y dentro de la formación de cirugía plástica hacemos una formación de cirugías de extremidades, de dedos, de manos y pies. Y después, luego de 5 años, inicié mi formación de medicina legal. En Perú se llama medicina legal y en el mundo anglosajón se llama medicina forense. Y es una medicina que es de medicina de investigación, sean de cosas de fallecidos, o sea, donde no hay vida, o donde hay vida que se tiene que investigar. Justo por un caso no forense, estuve en los medios televisivos, y que regularmente, si estoy presente en los medios masivos televisivos de Perú, y me invitan para un caso. Justo en ese momento estaban presentando los casos de los cuerpos desecados de Nazca, en el segmento anterior a que yo ingrese. Antes que yo ingrese, el productor me dice si yo puedo opinar sobre lo que están presentando en el segmento anterior. Y claro, yo había visto ampliamente y estoy acostumbrado a ver tomografías toda mi vida, es decir, 30 años de médico tengo. Y me parecían muy bien hechas, mejor dicho, muy bien tomadas, y las reconstrucciones 3D también bien hechas, o sea, bien realizadas, no fabricadas. Hacer eso en forma falsa es imposible. Y para el que conoce, se da cuenta fácil. Y entonces expongo, digo, esto me parece real. En ese momento yo no había visto los cuerpos, no podía mentir pues a nivel nacional, dije, sí, yo no he visto los cuerpos. Y es por eso que después acepté la invitación que me hace Roger para ir a visitar los cuerpos y después ir a ver varias veces, otras veces más. Y posteriormente, los otros cuerpos que se han ido incorporando en la investigación, algunas tomografías que se han podido hacer, vamos a decir, de más alta resolución, o sea, de más cortes, y las cuales ha asistido, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos estudiado a Montserrat, que es la que tiene su tridáctilo dentro de su barriga, una tridáctila embarazada. De frente le hicimos, vamos a llamarle la tomografía, ¿no? El estudio radiográfico, que seguramente lo habrán hecho en ICA. El periodista, Joyce, tiene que apoyarse de alguien que maneje ciencia y técnica para certificar, pues, que, primero, esa tomografía corresponde a un cuerpo, ¿no? Y es como una especie de certificación de que estamos haciendo las cosas como deben hacerse, ¿no? En mi país he sido presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Legal, es decir, es un cargo de honor, como de todos los médicos legistas del país, desde el año 94, o sea, del siglo pasado. Soy miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, y tengo el Premio Nacional por la Boda de Plata del Colegio Médico de mi país. Y los ingresos, los posgrados, que acá hay examen nacional, como en todos los países de la residencia médica, hay exámenes nacionales. Así que también tengo los 2 exámenes, o sea, las 2 especialidades registradas como especialidades médicas. Tengo los primeros puestos para los posgrados de mi país. O sea, las 2 veces que postulé al posgrado he tenido el primer puesto. Y bueno, soy un apasionado de la investigación, así que no es que me tienen que decir mucho.
Lo que sí es que hay que coordinar con tiempo para poder estar más atento. Como desde el inicio me di cuenta que eran reales, sí, me daba un poco de penita, porque los colegas del Ministerio Público han ingresado al Ministerio Público a trabajar más o menos en la época que yo comencé a formarme como residente de medicina legal. Estoy hablando del año 2001. Y ellos están trabajando con los mismos equipos que tenían el año 2001. Entonces se compraron para un evento, una catástrofe nacional, que fue el incendio de Mesa Redonda. Pero no tienen ni siquiera un tomógrafo. O sea, el equipo de investigación del Ministerio Público no tiene un tomógrafo. Ni de baja, ni de alta, ni de nada. No tienen tomógrafo. Con las justas tienen un equipo de rayos X. Ni siquiera tienen un microscopio electrónico funcionante. Tienen un microscopio electrónico que no funciona, a eso me refiero. Y así que, felizmente, no han tenido en sus manos los cuerpos reales, porque han tenido los cuerpos que han decomisado de los artesanos en los aeropuertos, en el aeropuerto. El artesano le ha dicho, es mi artesanía, ¿no? Y el otro ha dicho, es falso. Claro, pues si es mi artesanía, nunca les pretendieron llamar ni mentir, dijeron, es mi artesanía. Y ellos han generalizado que la artesanía, entonces todo es falso. Este es un absurdo que nunca se debe hacer en ninguna ciencia. O sea, la muestra, especialmente en casos específicos y complejos, yo estudio este cuerpo y yo hablo de este cuerpo, no de los demás. Es más, la investigación en cualquier país se le otorga la investigación a las universidades. Acá el Ministerio de Cultura de inicio cometió un error de torpeza formativa, en el sentido de que si quería saber referente a algo, debería haber preguntado a la universidad que tenía los cuerpos. Pero no, los denuncia y los pone contra el Ministerio Público, y el Ministerio Público ni siquiera investiga los cuerpos que tiene la universidad, sino los cuerpos que agarran en el aeropuerto. Y entonces, como los cuerpos que toman por DHL, que estaban saliendo del Perú, son artesanía, entonces todo es falso. Y hicieron esa generalización, tanto así que hicieron una conferencia de prensa burlándose de la seriedad de este hallazgo, de este extraordinario hallazgo, porque los tridáctilos han estado conviviendo por los petroglifos y las telas los telares que se han hecho durante muchos años, miles de años atrás, con los humanos. Es decir, han estado los tridáctilos conviviendo en Japón, en México, vamos a decir, en África, en Asia, en Oceanía, en Centroamérica. Es decir, hay registros de tridáctilos, pero nunca antes se había encontrado un cuerpo tridáctilo. Y ahora hemos encontrado varios tipos de cuerpos tridáctilos, que habrá que estudiar, como dice el doctor Zúñiga, mucho más, porque no solamente requiere estudios de ADN, carbono 14 y otros más, sino requiere repasar esos estudios. Felizmente, el doctor Edgar Martín ha estado compartiendo a la comunidad científica internacional progresivamente los hallazgos. Y ahora también hay que ver qué tipo de persona si sabe entender o leer las investigaciones, porque la investigación se hace para un perfil de persona que tenga cierta formación, que pueda leer, que pueda entender. Si yo le digo que la relación cara-cráneo es 1:1, 1:3, y usted no entiende sobre medidas antropométricas, entonces usted no puede hacer deducciones complejas, ¿no? Entonces,
es para entendidos las publicaciones que se hacen, publicaciones científicas. Pero eso tiene una traducción que estoy seguro que Edgar en su momento les va a compartir. Y yo he estado fascinado porque he tenido la oportunidad de hacer otra vez tomografías, incluso los cuerpos pequeñitos, es decir, nosotros llevamos los cuerpos pequeñitos, los cuerpos de 60 centímetros, que son en realidad varios tipos de cuerpos que hay como juveniles, intermedios y adultos, ¿no? Los hay de 40, 45, 50 centímetros, por ahí, ¿no? Es decir, no son idénticos en tamaño porque tienen diferentes estados de crecimiento. Pero vamos a llamarle, acá en Lima, les hemos vuelto a hacer tomografías de más resolución de las que teníamos inicialmente, que la que se presentó en la primera audiencia en Perú, antes de la audiencia mexicana. Y después también tuve el privilegio de presentar por primera vez a un tridáctilo, no tridáctilo en realidad porque no sabíamos, esa parte no sabemos con precisión, pero un alado que nosotros llamamos insectoide, que lo llamamos Uyay, pero también tenía las mismas características de las anteriores y era ovovivíparo también, como los cuerpos pequeños. Lo presentamos en el Congreso Mexicano. Bueno, seguramente ya seguiremos conversando. Y durante tu investigación, ¿qué dificultades encontraste? Bueno, que hay dos líneas de discurso. Unos hablan de muñecos, que los ha estudiado el Ministerio Público, vamos a llamarlos muñecólogos, que son expertos en muñecos y han generalizado como que todos los cuerpos que hemos investigado son muñecos. Y los cuerpos que hemos estudiado, ninguno es muñeco, ni uno. Ahora, sí es cierto que el que llamamos guaguita, así fue el que le pusimos, sí le encontramos que había sido cortado 2 dedos. O sea, era un tridáctilo, pero que le habían cortado, vamos a llamar el dedo de este lado y el dedo de este lado. Entonces, tenía 3 dedos, pero había sido con mutilaciones. Pero nosotros no es que lo hemos hecho. Eso lo habrán hecho pues en la antigüedad, ¿no? O sea, no es que nosotros hemos manipulado las muestras sino que cuando se les hizo la radiografía, parecían que era del grupo de los tridáctilos, pero cuando se les ha hecho las tomografías se ve claramente que hay una no concordancia anatómica que le falta, le sacaron esos dedos, ¿no? Pero todos los demás tienen, vamos a llamarle, una tridactilia extraordinariamente anatómica perfecta. No hay duda alguna. Las tomografías tienen un nivel de resolución extraordinario. Es decir, imagínate, para que tengas una idea, Cristina, tenemos tomografías que le hacen corte cada medio milímetro. O sea, cada medio milímetro es como si fuera un cortecito radiográfico. Y con esos, cada medio milímetro, le hemos hecho la tomografía de todo el cuerpo. Y con eso se ha armado, a través de sistemas computacionales, las reconstrucciones 3D de todo el cuerpo. Y no hay duda alguna que están, sino estructuralmente, tridáctilos reales. Ahora, ahí comienza el malentendido. Y el otro punto es que se ponen a investigar ciencia gente que hace derecho y que está de inicio trabajando, suponiendo que está trabajando con delincuentes. Es decir, presupone que los profesores universitarios son delincuentes y les inician una denuncia. Eso es un malentendido, porque los profesores universitarios, como te he dicho Roger Zúñiga, pues tiene seguramente 40 años en la universidad y no tiene por qué estar haciendo ninguna manipulación de pretender engañar a nadie. Es decir, te ha contado que fue a recoger cuerpos y los terminó de estudiar. Y cuando los ha estudiado, los cuerpos que él
ha visto, no los cuerpos, los muñecos que han salido por el aeropuerto. Yo quiero agregarte algo más. En todos los cuerpos desecados hemos encontrado órganos internos. Es decir, es sorprendente, la parte vascular. No es como los cuerpos que tienes cuando uno investiga las momias egipcias, por ejemplo. Las momias egipcias, sus órganos eran retirados para poder después ser momificados. No, acá no. No se les ha retirado, se ha desecado. Y para eso se ha utilizado una, vamos a llamarle, fundamentalmente, una tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas es como si fuera sílica. Y la tierra de diatomeas se utiliza mucho en muchas áreas en la actualidad. Pero esta es una mina de diatomeas donde se han enterrado. Y eso ha permitido que el cuerpo se deseque y los órganos internos obviamente se conviertan al estar secos, en cosas frágiles, en el sentido de que si yo abro el cuerpo, se me va a hacer rápidamente, se me va a convertir en tierra. No tiene pues consistencia, se me va a destruir. Por eso es que los estudios tienen que ser tomográficos completos y sí se tendrá que hacer algunas pruebas para hacer muestras, pues ADN y algunas otras cosas complementarias. Pero la resolución tomográfica que hemos tenido en Perú ha sido bastante alta y cuando se pueda hacer convenios para que estos cuerpos puedan ser investigados en forma complementaria en lugares donde tengan mayor tecnología, se van a poder hacer tomografías incluso de mayor resolución. El otro malentendido es que hablan de que se les encuentran piedras que son como lo que nosotros llamamos huevos. Mira, cuando yo he investigado y hemos hecho las tomografías de alta resolución, se les ve cómo los vasos sanguíneos salen de una base placentaria e ingresan a los huevos. Esto es una forma de ovovivíparos en su modalidad de mamotropía. O sea, no es que no se puede investigar. Se investiga tomográficamente incluso cuántos vasos sanguíneos, por dónde entran. Es sorprendente lo que se puede investigar en la actualidad. Ese nivel de resolución tenemos. Y por otro lado, cuando han visto las pruebas, o sea, se han colgado en las pruebas de el corrido de paleo-ADN, el Ministerio Público de mi país claramente ha expresado que no tiene profesionales preparados para leer eso. Pero eso no se dice, pues, ¿no? No se comenta. O sea, la población no sabe eso, porque eso no se difunde. Porque en mi país nadie hace paleo-ADN. Entonces nadie puede ser experto en paleo-ADN porque no se hace. Se hace ADN, pero para identificación parental. Si es tu familia o no es tu familia, nada más. Entonces, yo creo que con eso cerramos los más significativos malos entendidos que ha habido, pero yo creo que se fundamenta en la torpeza de los funcionarios del Estado, ¿no? Es ahí. No me parece que es maldad, mala voluntad. Es más ignorancia y torpeza. Una cosa, Cristina. Mira, todo comenzó cuando la señora Tomasto dice que si ellos presentan las tomografías, ella, primero que todo era falso para ella, que todo era falso, y ella no había visto un solo cuerpo ni una sola tomografía, para comenzar. Había visto algunos
algunas fotos en las redes sociales. Y ella nunca en su vida se ha formado en tomografías, porque no tiene formación en eso. Pero dijo, si las presentan, me como unas cucarachas vivas en mayonesa. Así dijo. Y en esa presentación, yo la vi pues en la televisión y me pareció de loca, ¿no? O sea, loca, o sea, de rayada. O sea, porque si eres científica no tienes por qué comerte nada crudo ni nada, simplemente es, bueno, yo me atengo a las evidencias, ¿no? Una cosa seria. Para mí se me cayó la mujer, ¿no? Se me cayó. Al día siguiente, los colegas en la conferencia de prensa que hicieron, presentaron las tomografías, pero ella no fue. Presentaron todo, pero ella era parte del cuerpo de mumiólogos del Perú, ¿no es cierto? Eran del cuerpo de élite, que se conocen todos, o sea, como si fuera una cofradía, ¿no? Expertos en momias. Pero parece que se han quedado enmomiados en las épocas que no se utilizaba pues tomografías para estudiar nada, porque ellos no tienen estudios tomográficos de ninguna momia, no tienen, porque en la época que ellos se formaron, las tomografías no existían. Lo más que existía eran los rayos X, y menos las reconstrucciones 3D que se logran hacer ahora. Ahí comienza la tontería de que tienen que insistir en sostener lo que ellos lanzaron al aire al público, ¿no? Para no quedar mal. Y por supuesto, tienen todas sus redes de amigos y compadrazgos en el Ministerio de Cultura. Entonces, a través de ellos, pues el Ministerio de Cultura los apoya, porque los políticos no saben nada de nada, entonces la gente que trabaja en esta área del Ministerio de Cultura, pues tiene que apoyar a los mumiólogos del Perú que ya tuvieron un pronunciamiento torpe, porque no se acercaron a investigar, no fueron a ver a las momias, no fueron a investigar realmente, se pronunciaron sin hacer ningún trabajo de campo. Pero eso es parte, Cristina, de vivir en el tercer mundo y que me recuerda que en muchos lugares en la historia ha sucedido esto. En alguna época de la historia decía alguien que la Tierra era redonda y lo quemaban vivo, porque en esa época la Tierra era plana. O decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol y lo quemaban vivo. Y gente inteligente, o sea, no estoy hablando de gente estúpida, gente inteligente mataba a gente inteligente por decir cosas en vez de investigar qué hay detrás de lo que está diciendo, ¿no? No estoy hablando de grupos primitivos que están pues con taparrabos y de lanzas no, estamos hablando en la época del ser humano civilizado. O sea, gente inteligente ha quemado viva a gente inteligente por no alinearse a lo que se decía en esa época. Ahora estamos viviendo algo parecido. Este es un elemento completamente disruptivo, porque no hay ancestros de estos cuerpos ni descendientes de estos cuerpos. Eso es disruptivo. Y hay evidencia manifiesta, como decía el doctor Zúñiga, Roger Zúñiga, que hay en telas, en piedras y en la tierra dibujos de la existencia y de la convivencia de estos cuerpos. Y por primera vez aparecen estos cuerpos y tenemos la ventaja de haber desarrollado la tecnología para investigar tomográficamente sin maltratar los cuerpos y estudiarlos no con rayos X simple, porque las tomografías utilizan rayos X, pero rayos X con una tecnología muy, muy avanzada. Sin embargo, los mumiólogos no saben manejar tomografías, ¿no? Pero incluso los que estudian momias se asesoran, los que estudian de las momias egipcias, ya hace 30 años se asesoraban con los que manejaban las primeras formas de tomografías primitivas para hacer los estudios tomográficos en las momias egipcias. Pero esa gente nunca se asesoró con ningún tomógrafo,
con ningún experto en tomografía, pero eso es lo lindo de la vida, ¿no? Vivir en la efervescencia del conocimiento y del avance. Harvard acaba de sacar hace un año recién, un poquito más de un año, la hipótesis criptoterrestre, cosa que muchos años antes ya lo sabíamos. ¿Pero por qué no lo sacó antes? O sea, no lo sacó antes porque no era oportuno, porque se los iban a comer vivos. Pero ahora no los han destruido, porque ya están desclasificando información. O sea, ya sabían que si los sacaban antes, los iban a botar de la universidad, los iban a destruir sus carreras y no iba a ser oportuno, no iban a sobrevivir a esto. Entonces, ya lo sacaron porque era el momento. Yo creo que es el momento de que la gente comience a conocer verdades que pues estaban ocultas y que comience a integrarse información. Que la historia no es como nos las han contado los arqueólogos, los antropólogos y los historiadores. Eso que nos han contado es una verdad incompleta. La historia no es lo que nos han dicho. Hay mucho más allá y nos merecemos saber. Todos nos merecemos saber. Y estos hallazgos son parte de lo que se va a vincular con las cosas que se van a desclasificar en el mundo. Porque en la antigüedad, estoy hablando hace 10 años, si un piloto decía que veía una cosa que se movía, le decían que estaba loco y lo sacaban del trabajo. Ahora, por lo menos, en algunos países ya le permiten hablar. Creo que esto le va a dar más salida a estos cuerpos. Y para la gente que están viendo y escuchando ahora, ¿cómo pueden contactarte? Digo, para contactar conmigo, para contactar con mi equipo de trabajo para coordinar para alguna entrevista complementaria, ¿sí? Mi página web es medicinaforenseperú.pe, ¿no? No está puesto ninguna información de los pterodáctilos en absoluto, porque eso está para ponerse en otra página y se va a poner en otra página en su momento. Pero contactar conmigo es www.medicinaforenseperú.pe. Ahí están los teléfonos para contactar conmigo. Muchas gracias, Dr. Ruiz. To watch the rest of the series, subscribe to this channel so you do not miss a single episode. To find the English dubbed version, go to my podcast at Strange and Unexplained. That link is in the description box below. That is it for today. I will see you in the next episode. Be safe and remember, keep your eyes on the skies. If you enjoy the strange and the mysterious, UFOs, the paranormal, and cryptids, this channel is for you. So make sure to subscribe as I do 3 videos right here every single week, and hit that notification bell so you do not miss any of the bonus content I post right here.